creo que sería un fenómeno muy interesante poder repetir la misma figura, que desde los organismos que reúnen a los arqueólogos se pueda producir esta nueva versión del reglamento basado en la experiencia nuestra, en las capacidades nuestras, más que en una mirada un poco funcionaria, un poco administrativa y a veces un poco más alejada de la práctica más cotidiana de lo que es la arqueología hoy, ¿cierto? Tanto en investigación como en estudio de impacto ambiental, puesta en valor del sector arqueológico, y ese es un desafío del cual creo que estamos todos comprometidos. Como director del departamento, quiero dar la bienvenida a esta nueva versión de la reunión y espero que avancemos. Los dejo con los colegas que lo dicen. Muchas gracias. Bueno, se me olvidó así la formalidad de las presentaciones. Daniel Pascual es asesor actualmente de la Sociedad Chilena de Arqueología en la Comisión de Arqueología del Consejo de Monumentos Nacionales. Viene en representación del directorio, que es un directorio que tiene muchos integrantes que viven en regiones. Gloria Cabello, presidenta de la sociedad, va a llegar en un ratito más, está un poco atrasada por temas, está preparando un terreno, está un poco ocupada, y yo, Ignacio Correa, presidenta de del Colegio de Arqueólogas y Arqueólogos de Chile. Los invito a trabajar hoy y quería, como esta presentación es muy pequeña, muy breve, como para explicar un poco en qué estamos. En algunas jornadas anteriores hemos explicado un poco las muchas reuniones y actividades que hemos hecho en torno a las modificaciones legales que se están dando en torno a la ley y al reglamento, pero esta instancia la queríamos llevar a cabo específicamente para trabajar en torno a la propuesta del y al primer borrador del reglamento que fue elaborado y nos envió la Subsecretaría de Patrimonio. Aclarar un poco que cuando empezamos a trabajar con el subsecretario, representantes de distintas organizaciones y representantes del Consejo de Monumentos Nacionales, se nos señala que además de modificar la ley, que está la idea de modificar el reglamento. Sin embargo, este reglamento se propone modificarlo en base a la actual ley, ¿ya? Pero nosotros creemos que es importante que, si vamos a modificar el reglamento, esté pensado en la futura legislación patrimonial. Entonces están esos temas ahí en conflicto, que creo que deberíamos apuntar a algo mucho más allá. Aclarar que estamos trabajando en base al primer borrador que envió la subsecretaría, ¿ya? No es un borrador elaborado por nosotros, ¿ya? Por ninguna de las organizaciones, es una propuesta de la subsecretaría. ¿Qué pasa? Cuando nos envían este primer borrador, porque les voy a mostrar después, hablamos un poco voy a volver a este tema, pero quería mostrarles esto, ya no es para que se lo aprendan, pero esto es un cronograma de trabajo con la subsecretaría y su equipo jurídico en torno al reglamento, y estamos en este punto, ¿cierto?, donde la subsecretaría elabora un primer borrador y nosotros, las distintas como organizaciones y Consejo de Monumentos Nacionales, hacen observaciones, ¿cierto? ¿Qué pasa? Que en toda esta etapa previa que llevamos mucho tiempo de trabajo, llegamos a muchos acuerdos y discutimos ampliamente, y participó mucha gente con mucha expertise de muchas áreas, que además reúne lo que en distintas instancias nosotros hemos conversado con ustedes y mucha gente que ha aportado, ex consejeros, etc. Y llegamos a un punteo de 25 aspectos que hay que mejorar del reglamento, con mucha fundamentación. También se les envió muchas definiciones de sitio arqueológico, línea de base, etcétera, de las que están ahí un poco numeradas y hay que definir. ¿Y qué pasa cuando nos llega este primer borrador? Y además, esa minuta de 25 puntos se le fue enviada luego de nuestro acuerdo a distintos ministerios que hicieron observaciones a ella, y esas observaciones fueron observadas por nosotros, tanto por el equipo jurídico de la subsecretaría como todos nosotros, para ver si eran pertinentes o no, etc. Y de ahí vendría este primer borrador. ¿Qué pasó cuando recibimos este primer borrador? Que nos dimos cuenta que muy poco de lo que habíamos trabajado se había incluido en este borrador, pero realmente muy poco, ¿ya? Entonces, y notamos mucha similitud con una propuesta que elaboró
la Oficina de Gestión de Desarrollo, de Proyectos de Desarrollo del Ministerio de Economía, que envió una propuesta de reglamento, y de estructura de reglamento, y etc. Y vemos que se parece bastante a esa, en estructura, en lineamientos. Entonces, pucha, por una parte dijimos, ya, a ver qué pasa. ¿Para qué estamos perdiendo tanto tiempo en largas reuniones? Porque de verdad son largas reuniones, de 4 horas, 5 horas, no sé. Para poder trabajar y mejorar esto, si nuestras observaciones y todo el conocimiento que estamos disponiendo no se incluye en el tema. Por una parte pensamos quizá de repente ya, ¿qué pasa? Si nos retiramos de esto, puede suceder cualquier cosa y se hace un reglamento a la pinta de quien quiera intervenirlo. O realmente trabajamos en ello a pesar de que estamos trabajando duro y quizá lo más sensato sería entregar una versión reescrita de esto, muy acabada y muy consensuada entre todos nosotros y las organizaciones que han estado involucradas acá. Porque también vemos que bueno, existen conflictos y diferencias entre algunos y no nos deberíamos quedar ahí, porque si todos entregamos distintas versiones, al parecer se da la opción, digamos, de elegir entre ellas o elegir ciertos elementos de ellas en vez de que entregáramos algo concreto, elaborado, escrito y acordado en varios aspectos y varios puntos para poder enfrentarnos, digamos, a esta negociación. Y ese es como el desafío un poco que estamos planteando. Ya va a haber una reunión, la sociedad solicitó una reunión con la ministra, se la denegaron y la derivaron a que la reunión en relación a esto tiene que ser con el subsecretario, y esta reunión va a ser el 24 de julio. Ya, pensábamos que sería bastante bueno tener como muy avanzada esta pega para llegar con estas propuestas ya para esa fecha. ¿Ya? Pero aunadas las observaciones de los distintos interesados, digamos, ya que pertenezcan o no, digamos, a estas organizaciones y que puedan aportar. Así que esa es la invitación, y por eso que todo esto tan apurado un poco, pero importante a la vez, ¿cierto? Ahora, nosotros, bueno, estos son los punteos de los 25 puntos, que es el papel que les repartí ahí, que es un poco largo, no sé si explicarlo, creo que nos podemos perder un tiempo un poco importante en ello, y no sé si prefieren también que se los comente, pero son varios aspectos que acordamos entre todos mejorar en el reglamento antiguo, ya que son estos 25 elementos. Pero al evaluar, digamos, y revisar este primer borrador de reglamento, decidimos como segmentar grandes temáticas en grupos de trabajo para hacer más operativo la labor aquí que nos convoca. Pero por otra parte, también ustedes empezaron a llegar y algunas personas dijeron quizás hay temas que igual deberíamos conversarlos entre todos, entonces también estamos abiertos a que la dinámica de trabajo pueda ser perfeccionada o ustedes como planteen otro elemento. Nuestra idea era como que la gente se inscribiera en distintos grupos, porque, por ejemplo, arqueología subacuática, yo sé poco de eso y probablemente en el grupo 5 la gente que viene de ahí podría aportar mucho a esa sección del reglamento. ¿Ya? Entonces era como un poco esa la idea. Ahora, conceptualizaciones, qué es sitio arqueológico, etcétera, es algo que nos convoca a todos y nos podría interesar a todos. Entonces estamos como un poco abiertos a que quizás propongan una propuesta, o si les parece así, nos organizamos. Ahora, otra cosa, otros detalles como logísticos son que la idea, primero pensamos hacer un acta de cada grupo, que alguien se encargue como de efectivamente cómo hacer un acta, y para eso como que tenemos gente que puede grabar, o ustedes mismos grabar con los celulares, o bien directamente, si algunos, yo sé que como suena un poco sobre la marcha, pero si algunos trajeron computadores, directamente trabajar con el reglamento, el borrador, y escribir las observaciones directamente ahí, que nos ahorra un poco esto de tener que escribir después un acta con todas las observaciones, o sencillamente grabarlo también, ya como para que lo podamos, porque de verdad el objetivo acá es la redacción de este reglamento, de esta contrapropuesta de reglamento. No sé qué les parece. Para términos de organización nos vamos a regir por el borrador de reglamento. ¿Esos títulos son efectivos?
Esos títulos son derivados del primer borrador de la subsecretaría. Pueden faltar títulos, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, el otro documento que les repartimos un poco ahí, que son los 25 puntos, no están todos adentro. Entonces, también, por ejemplo, el grupo 1, que podría ser, que habla como de descripciones generales, puede encontrar varios puntos de esos 25 puntos que entran dentro de esa área. Al leer, digamos, no sé si quieren que lo lea un poco, las describa como para que... ¿Sí? ¿No? ¿Sí? ¿Sí? Eso Ya. sería bueno para poder ubicarse, porque... También tengo acá el reglamento como para la gente que no recibió, porque la idea de la inscripción era que pudieran recibir la documentación y también para poder calcular alimentos y bebestibles. Muchos no lo hicieron. Ya. Estos 25 puntos discutidos ya y por mejorar. En primer lugar, la idea era modificar el nombre del reglamento, incorporando el concepto de procedimientos, además. O sea, al cambiar el nombre del reglamento y en vez de hablar de, por ejemplo, prospecciones y excavaciones, hablar de intervenciones en general. Ya, porque ahí no queda nada fuera. Las intervenciones serían, cualquier tipo de intervención sería susceptible de afectar o no afectar, digamos, ¿ya? Patrimonio. Ahora, ese tema topó con aspectos jurídicos, legales, que si no se modifica en la ley esa idea, no podemos aplicarla en el reglamento y así y así. La ley actual. ¿Por qué no podemos modificar el articulado de la ley actual? Porque eso sería más bien de la índole de la nueva ley. Claro, y la nueva ley no sabemos cuándo saldría. Claro, ¿Cuándo entonces se hay como que jugar un poquito como en esas dos escalas. Lucho está pidiendo la palabra. En todo caso, desviando la propuesta de reglamento de ley, en los aspectos de patrimonio arqueológico no modifica más que nombres. Claro. Entonces, ¿cómo se llama? La modificación de la ley tiene muy poca incidencia en el reglamento. No va a cambiar mucho el reglamento. Hay otras cosas que sí son importantes de ver la modificación de la ley. Y una de las que está pasando menos desapercibida es la que hay un artículo que dice qué es lo que se va a evaluar como parte de cómo se llama su impacto ambiental. La ley dice que eso van a ser solamente las cosas que están en parques naturales. Eso es súper peligroso. Es una medida de golpe impresionante. Entonces yo creo que si bien hay algunos otros criterios de discusión que podrían estar un poco fuera, la mayor parte de ¿cómo se llama? El reglamento que se va a hacer ahora no va a tener muchas diferencias con si se aplica ahora o se aplica en la próxima. Con las conceptualizaciones de la nueva ley. No, lo que pasa es que el proyecto que mandaron, de hecho, tiene errores jurídicos básicos que incorporan conceptos que no están ni en la ley actual ni en la futura ley, como el concepto de patrimonio bioarqueológico, que no está definido ni en la actual ley ni en la futura ley. Entonces es un error jurídico como elemental que esté en el reglamento. Eso es otra cosa. Pero esos aspectos, como de inclusión o no, se discuten, o sea, lo hemos discutido con los equipos jurídicos igual. Ellos son como al final los que deciden, nos dicen si, o sea, yo no sería... no negaría la inclusión de nuevas conceptualizaciones si nos están pidiendo definir conceptos nuevos en el reglamento, habría que discutir cuándo no se puede incluir un concepto nuevo que quizás vaya en contra de un concepto que ya está en la ley, no sé, algo así, pienso yo. Ahora, tratemos de no, como el análisis de la ley misma, deberíamos, yo sé que varios ya han hecho como el análisis como... quizá toda la parte medioambiental también ha sido bien trabajada, pero deberíamos como tratar de trabajar en torno a esto. Yo sé que siempre vamos a estar pimponeando con la ley, es verdad. Pero, ¿Luis? Sí, Paula. Mira, es que en relación a lo que dice Luis, no es tan así, ¿sabes? Porque en el fondo no es que no haya ningún riesgo para el tema arqueológico por el hecho de que no se va a tocar este título específico, porque lo que hace la nueva ley es unificar en grandes conceptos, una especie de saco donde meten lo histórico, lo arqueológico, al hablar, ¿no es cierto?, de bienes de interés cultural mueble, bienes de interés cultural inmueble, donde estaría en cada uno de ellos, o zona, o paisaje, en cada uno de ellos está lo arqueológico.
Entonces, sumamente delicado porque incluso hablan de apropiabilidad en algunas disposiciones de estos bienes de interés cultural mueble o inmueble, donde no tenemos claridad, o sea, donde estaría por concepto y definición ya incluido lo arqueológico. Entonces, no es tan así de que ellos dejaron tranquilas las normas del monumento arqueológico, entonces no nos preocupemos porque eso no se ha tocado. O sea, desde el primer momento en que incluyen dentro de estos nuevos conceptos bien de interés mueble, bien de interés inmueble, zona arqueológica o paisaje, estamos ya incluidos en toda esta nueva institucionalidad y en sus efectos, en todo lo demás. Entonces hay que tener mucho ojo con eso. Eso. Ya. Yo quería también hacer una acotación que a lo mejor va a sonar como muy subversiva, pero yo pienso que todos estos manejos que hace el ministerio o la subsecretaría o qué sé yo, porque se nos empiezan a dibujar de repente, son manejos para decir que han trabajado con nosotros, para decir que los arqueólogos estaban enterados, etc. Entonces, pienso que además de que hagamos este trabajo, que seguimos haciendo el trabajo a pesar de que después no es considerado, debemos terminar, pienso, con una especie de manifiesto. No somos lesos, o sea, nos hemos dado cuenta que esta cosa de decir, oye, la ley es igual a la anterior, así que no se preocupen. Trabajen con el reglamento nuevamente, son cosas para ir ganando tiempo y después que la ley esté aprobada. Si esto nos va a regir después a todos. Y la intención de la subsecretaría es que nos rija y pronto. Y es lo mismo que está pasando con la modificación de la ley medioambiental, con el TPP, con la consulta indígena, todo es el mismo modo operandi. Entonces, a nosotros yo creo que es importante que siempre tengamos en mente que existe esta nueva ley y que esta nueva ley ya nos pasaron un borrador, no nos podemos hacer como que no entendemos. Entonces, cuando revisemos este reglamento, nuevamente tenemos que ir viendo cómo en lo posible, digamos, cómo se va contradiciendo con esta ley que nos llegó ya. Por ejemplo, esto de meter o sea, desmembrarnos y tirarnos a patrimonio mueble e inmueble, esto es aquí y es allá. Entonces, hay un título entero que dice patrimonio, que son el patrimonio que son por el solo ministerio de ley, que son los arqueológicos y paleontológicos. Hay distintos tipos de patrimonio. Y el patrimonio, dentro del concepto que habla de patrimonios que son por el solo ministerio de ley, están los arqueológicos y los paleontológicos. Pero están incluidos dentro de estos órdenes mayores. No, es una parte, legalmente es un título aparte. Es como, porque en la estructura de una ley, cuando tú estableces un título, estableces, como que diría, una frase definitoria. Y hay un título para cada una de estas cosas. Hay un título para patrimonio mueble, hay un título para patrimonio inmueble, hay un título para paisajes culturales y hay un título para patrimonio que lo es por solo de la ley. Y estamos leyendo una versión distinta entonces, porque yo creo que en cada uno de estas divisiones hablan lo enumeran, o sea, lo incluyen, o sea, dicen ya sea histórico, por declaratoria o por el solo ministerio de la ley, pero está subdividido en estas 4 grandes categorías. Entonces después empiezan a hablar solo de las grandes categorías, sin hacer una distinción entre si estamos hablando de patrimonio histórico, patrimonio arquitectónico, eso. Pero igual yo creo que para la ley deberíamos hacer otra, o sea, no quiero ser mala onda, pero tenemos que tratar de trabajar acá, porque de verdad podemos estar mucho rato discutiendo cómo debería ser la ley en sí, ¿ya? Entonces, les pido disculpas por eso. Como siguiendo un poco en el listado para informarlos, que el tema bueno, en general, a lo largo del reglamento, la propuesta acordada era cambiar el concepto de excavaciones por intervenciones en general, definiendo y tipificando las distintas intervenciones. Ya por eso que en el reglamento que se les envió viene como con distintos tipos de intervenciones. Ahora tenemos que ver si nos parecen o no. Había mucha intención de parte de la subsecretaría de precisar el concepto de sitios de especial relevancia. Ya fue una discusión bien fuerte, porque en el fondo digamos de que, bueno, si bien hay que eliminar la noción de relevancia, y habría que relacionarlo más a lo patrimonial, como de interés especial, ya, porque el tema de la relevancia daba pie un poco a jerarquizar importancia de sitios, etc. Ya una larga discusión también. Separación de lo paleontológico y lo arqueológico, razón por la cual ahora paleontología va a tener secciones que son casi reglamento de paleontología, y hay otros temas que se van a cruzar, ¿ya? Título separado entonces para paleontología.
respecto a los permisos de intervención, toda la discusión, estábamos bastante de acuerdo todos en que hubiera la figura de dos personas que puedan pedir dos profesionales que puedan pedir el permiso, y aquí es donde más tenemos diferencias entre arqueólogos y antropólogos físicos para ver quién pide y no pide. No vamos a entrar ahora en este detalle, lo vamos a discutir después. Se había propuesto derogar el artículo 13, que tiene que ver con la tutela o derecho preferencial sobre los sitios hasta 5 años después del último informe. Hay gente que no está de acuerdo con esto. También es un tema importante que discutir. ¿Y por qué esto? Porque en el fondo el último informe es algo que pudiera salir muchos años después de comenzar a trabajarse el sitio. Entonces, quizás si no derogarlo, precisar un poco los tiempos de tutela, etc. Incorporar el concepto de línea de base que esté como bien definido y especificar sus estándares mínimos y requerimientos. El tema de los estándares mínimos tiene que ver también con la idea de que en el título se hable de que no son solo las intervenciones, sino los procedimientos relacionados. También tratar de avanzar un poco en la línea de los estándares mínimos. Después, el tema del salvataje, precisarlo bien, cuál es el real contexto específico de un salvataje hoy por hoy. No debería darse un salvataje en el marco de un estudio de impacto ambiental, por ejemplo, etcétera, porque no sería un hallazgo fortuito netamente. Eliminar la confidencialidad de los informes, establecer los estándares mínimos de los informes y los plazos específicos para cada uno de estos tipos de informes también. Avanzar un poco en cuáles son los contenidos esperados para cada uno de ellos y las etapas en las que se deben ejecutar, y por eso que también se pide como definir qué es un informe sucinto, etcétera, en el reglamento, en este primer borrador. Incluir más, o sea, explicitar mejor cuáles son las obligaciones y las responsabilidades de mandantes y titulares, ¿ya? Porque hemos quedado como un poco a merced de la ley en ese caso. Y incluir la alternancia del responsable en terreno, que era lo que les hablaba un poco antes de los permisos. Bueno, aquí se hablaba de la creación de un protocolo con un panel de expertos que contenga los criterios mínimos metodológicos. En este sentido, era como toda una instancia de elaborar estándares mínimos, ¿ya? Como quizá, no sé si se sale un poco, acuerdo de la comunidad refiere a acuerdo de la comunidad, de nosotros, ¿ya? Como de las distintas disciplinas involucradas en estos criterios como óptimos de intervención. Yo no sé qué tanto de eso entra en el reglamento, si otras pueden ser lineamientos de trabajo elaborados por consejos de monumentos nacionales, ahí como que hay un... Sí. También era como pensar algún articulado, como el concepto de como un documento de trabajo que esté a disposición y que sea más flexible, que sea más fácil de ir actualizándolo, pero que sea un mecanismo que está como vinculado, pero con una herramienta de trabajo que está más susceptible a ser actualizada metodológicamente. Luego tenemos, bueno, que en general se integren, digamos, se articulen las visiones de los distintos campos disciplinarios. Bueno, eso es como todo un tema, como cierto, con las competencias profesionales, para que asegurar pertinente intervención. La procedencia de la consulta indígena relacionada al sistema de evaluación de impacto ambiental. Esto fue un acuerdo. Estos temas no, desde este punteo para abajo son temas en los cuales no llegamos a tantos acuerdos, ¿ya? Entonces aquí como que entre las distintas organizaciones y la subsecretaría teníamos que avanzar en los acuerdos. Eso que se volvió, y el tema de la consulta indígena ahí es un tema importante. Todo lo que tiene que ver con las normas de restitución, repatriación y reentierro, que tienen que tener criterios y procedimientos más claros. Se incluye el trabajo con varios tipos de profesionales, la necesidad de que en general avanzar hacia los formatos digitales en
están para evaluación, el estudio de informes, porque el tema del papeleo es como que ya mal, para poder avanzar un poco en los plazos. Todo el tema que tiene que ver con los permisos de muestras, tan ampliamente discutido, y que tenemos un problema no menor hoy en día. Y todo el tema también de cómo de las definiciones que tienen que ver con los patrimonios fronterizos. Como por ejemplo los sitios de memoria, o incluso los otros temas, bueno, cuando nosotros cuando esto pasó por los distintos ministerios, como que no lo entendieron. Entendieron patrimonios fronterizos como los límites entre Chile y Perú, por decirlo. Ya, pero esto, por ejemplo, esto entra dentro de las definiciones del grupo 1. Y también, bueno, todo el tema de armonización de informes, que quizás podría tener más que ver con normativas y lineamientos de Consejo Monumento Nacional. Todavía nos faltan algunos puntos. Distinción tipo de proyecto y tipo de permiso y tipo de informe. Todo el tema de las sanciones, ya como reforzarlo, fortalecerlo, que es algo que sí está como se supone más claro como en la ley. El tema de la incorporación del concepto de patrimonio antropológico, y revisión de la norma de hallazgo accidental del artículo 23, que consideramos que debería ser reescrito, que ya tiene muchos como procedimientos y conceptos bien anacrónicos, y en general incorporar la idea de arqueología preventiva, que también es como algo como que atraviesa, digamos, todo el marco de esto. Así que, 25, no, parece que confusioné por ahí un par, pero eso es lo que ustedes tienen ahí, ¿ya? Una preguntita como un paso atrás, pero tengo un poco la duda de para que después de aquí unos meses más que eventualmente podría entrar en contra de prospección y necesitan solucionar varios de estos puntos para poder operacionalizar mejor el trabajo cotidiano. Entonces hay una premura que es súper funcional en términos administrativos. Y la premura también tiene relación que un reglamento es bastante más rápido y sancionable y se puede sacar en pocos meses, a diferencia de una ley que va a depender de las voluntades políticas si se quiere apurar o no, y la discusión puede dar para largo. Entonces, un momento es la premura de este reglamento iba por ese punto, y aparte no es que no es una discusión perdida, sino que una discusión que es igual, como dijo la Ita, sí se va imponiendo con la ley. Y estoy de acuerdo contigo que hay que hacer una reunión para la ley, o sea, como discutir la ley y todo eso. Gloria. Solo para precisar lo que dijo Daniel, que en el fondo puede que la ley ni siquiera salga. Entonces, pero sí necesitamos hacer cambios en el reglamento porque el reglamento está obsoleto. Para todos, para nosotros como profesionales y para quienes nos sancionan. Entonces, en ese sentido, hemos hecho varias reuniones, digamos, tanto por la ley como por, no es la primera instancia esta. Y en el fondo hemos ido trabajando en los distintos frentes, tanto las instituciones, en este momento la ley no se puede discutir más salvo en el Congreso. Ya es la única instancia en la que nosotros podemos obtener algo. Y en eso las distintas instituciones hemos planeado distintas estrategias para abordar ese tema. El reglamento sí o sí estamos en un proceso que llevamos varios meses trabajando en esto y que en el fondo justamente esperamos hacer los cambios que sean beneficiosos para todos, principalmente para el patrimonio, porque en el fondo igual se cometen abusos de distintas partes y en el fondo es urgente. Y en ese sentido aprovechamos la instancia de la voluntad, digamos, que ha tenido en particular este gobierno y el subsecretario en invitarnos a participar podríamos no haber participado en el fondo, o sea, bueno, no importa, estamos ahí en una mesa, la ley claramente no tuvimos ninguna opinión, ninguna palabra, en este momento tenemos una opción, estamos trabajando para eso, porque si no realmente estaríamos perdiendo el tiempo. Eso. Ariel. Bueno, en línea con lo que dice Gloria, porque muchos no saben, pero así muy en corto, a nosotros se nos invitó originalmente para ver temas de la ley. Pero después, por situaciones políticas y porque el gobierno se dio claramente cuenta de que no iba a poder entrar en la agenda, se te vino el tema de Catrillanca, etcétera, etcétera, dijimos, vamos a hacer la corta y vamos a hacer el reglamento. Así de claro. Porque la cuestión original era la ley. Y después nos dijeron, donde esto sale por presidencia, nosotros tenemos la posibilidad de hacer esto más rápido y que si no salga dentro del gobierno de Piñera.
Entonces, ya habían... Insistir que de parte del Consejo que es una petición también, o sea, Claro, no es solo del gobierno. Claro, es que claro, porque son diferentes partes, como que nosotros estamos como en el medio, para explicarles a los otros que nos estaban en la comisión. Entonces, como que ahí nos dijeron, no, mira, céntrense en el reglamento, y en función de eso, nosotros hemos trabajado lo mejor posible, representando las cosas, pero, y también por lo que dices tú del Consejo. En ese sentido, una anotación que es, dentro de lo que es el borrador, hay un tema, porque están las definiciones, que están en 2 capítulos particulares, que son definición y conjunteo, y ya se entregaron algunas de las definiciones que se requieren, pero hay otra parte que es acerca de los informes, donde es una cuestión súper nebulosa y no está claro, incluso hay inconsistencia respecto de cómo se denomina. Entonces, como que nosotros hemos tenido reuniones y claro, nosotros decíamos, ¿vamos a hablar de la figura o vamos a hablar del procedimiento sin tener las definiciones? O sea, no tenemos el objeto, la definición de lo que es el objeto y resulta que estamos haciendo procedimientos sin tener la base. Entonces, eso es solamente una invitación a todos, que es como si nosotros tuviéramos que jerarquizar o priorizar, evidentemente hay que ver el tema de las definiciones, qué es lo que está pidiendo el Consejo, que tienen que ver en relación a eso los informes, en relación a eso qué es lo que se pide y qué es lo que no se pide. Y yo creo que eventualmente podamos llegar a más acuerdos de respecto de las figuras, de cómo vamos a implementar los procedimientos. Tenemos que tener primero las definiciones, llegar a acuerdos respecto a las definiciones, porque no las tenemos. Solamente eso. Bueno, entonces, ya que más o menos introdujimos, o sea, cada uno de esos puntos, muchos tienen muchas aristas y los discutimos mucho. O sea, esto es como un resumen. Entonces, vuelvo al principio del tema de que tenemos entonces este borrador, este primer borrador que se lo enviamos a la gente que se inscribió, que lo tengo acá, lo puedo visualizar un ratito más si es que lo necesitan. Vamos a trabajar entonces así con estos grupos, o quisieran trabajar con una dinámica un poco diferente. Luis, pide la palabra. Yo creo que, ¿cómo se llama? Que más que una dinámica en que estemos separados en grupo, porque, como tú decías, hay gente que va a estar en el grupo tal, que también me gustaría ver. Tal vez lo esencial de la discusión del proyecto de reglamento, que yo tengo entendido que no es el definitivo, que van a presentar otro, que no se llama, bueno, pero no importa, sobre la base de ese, a lo mejor deberíamos hacer una revisión de lo que hay y anotar, hacer una lista de los puntos claves que son de conflicto y que habría que discutir. Esa es nuestra vida cotidiana en Colombia, especialmente nosotros que estamos en el primer piso, nos tenemos el reggaetón todo el día encima. Podríamos hacer un listado de los puntos claves. Yo sé que ustedes lo hicieron en cierto sentido. Y probablemente con eso constituyeron estos grupos, ¿no? Pero creo que es importante que veamos, bueno, cuáles son los temas claves a discutir y con una visión que participen todos los que están en esta sala. Digamos, vos revisemos una vez, hagamos un listado. Ya. Puede ser un ejercicio. Ahora es un poco eso igual. Claro, pero que está construido a partir de que estamos haciendo ustedes. No, esos son los títulos que vienen en el borrador del reglamento, copiar, pegar, agrupar sí, por sí, tema. entiendo. Pero puede ser un trabajo interesante ver, bueno, cuáles son los puntos estratégicos claves que consideramos que son listados de ellos y ahí ir a la discusión particular de cada uno de ellos. Es que hay 2 cosas, yo no sé si, disculpo de haber llegado tarde, pero no sé si en el fondo Itasi comentó que este borrador que nos entregaron justamente fue en base a principalmente a un estudio que hizo el Ministerio de Economía ya. Entonces, puede que haya otro borrador, como tú dices, esto es lo que recibimos y nosotros creemos que tenemos 2 opciones, o sea, lo que hemos conversado por lo menos. O trabajamos sobre el reglamento antiguo y les presentamos otra propuesta que sea de nuestra parte, o trabajamos sobre lo que ellos nos envían. Entonces, eso es la opción. O sea, lo que se había organizado hoy es justamente trabajar en función del otro... Mi idea es que quizás trabajemos en el que nos enviaron y rescatar lo que nos parece que está bien del antiguo, porque si no vamos a partir como de nuevo de cero, porque aquí hay ciertas conceptualizaciones que tienen que ver como con la nueva lógica, como
La agenda en este momento está detenida, ¿ya? O sea, porque en el fondo la idea es que nosotros enviemos comentarios de lo que ellos nos mandaron. O sea, ese fue el último correo electrónico. No tenemos fecha de nueva reunión, así que, digamos, esto es lo que tenemos por ahora. No hay comunicación oficial, digamos. Yo creo que como en honor al tiempo y la operatividad está bueno separarnos en grupos porque cada artículo tiene un comentario por parte de nosotros. Entonces no vamos a alcanzar a revisar todos con todos. Entonces yo creo que si mantenemos esta idea de unirnos en grupo, no sé, pues definiciones tiene 3, los primeros 5 artículos son de definiciones y ya con esos 5 vamos a completar 1 hora y media de trabajo. O sea, entonces igual es operativo que nos organicemos de a 5 o 6 personas por grupo, no sé cuántos somos, y creo que vamos a tocar todos los temitas que están asociados a cada artículo, que no son pocos. Yo les pediría nomás que para una suerte de orden con el texto original, el reglamento actual y vigente, le pudiéramos dar, o sea, este título llega hasta el artículo tanto existente hasta el tanto, ¿te fijas? Porque también hay cosas que no van a estar recogidas en la versión de ellos. Pero hagamos esa revisión primero,